Después de 3 intentos, por fin pude terminar de ver Last Twilight y debo decir que me dejó con sentimientos encontrados. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos de Last Twilight. Last Twilight cuenta la historia de Mog, un mecánico que tras un incidente va a prisión durante un año. Tras muchos intentos de reintegrarse a la sociedad, termina trabajando como cuidador de Day, una persona con pérdida de visión progresiva. Day solía ser un estudiante de periodismo y atleta nacional, pero tras un accidente que le arrebata la vista poco a poco, se ha encerrado en su habitación negándose a volver a un mundo que ya no puede ver. Es una historia sobre 2 personas que aprenden a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden mostrarnos. La historia está contada de una manera preciosa, en la cual junto a Mog comprendemos la situación de Day. Lo vemos atravesar todas las etapas de duelo debido a su condición, y a la par de ello, vemos también las vivencias de Mog. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo aquello que lo hace ser como es y, del mismo modo, cómo adentrándose en el mundo de Day logra convertirse en una mejor versión de sí mismo. Para entender la historia, primero tenemos que entender a los personajes, y es que, como acabo de decirlo, toda la serie se basa en el duelo que viven los protagonistas, Day con la pérdida de visión y Mog con el deceso de su hermana. El duelo se divide en 5 o 7 etapas, dependiendo de la fuente, pero para esta explicación usaremos 5 etapas: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Después de una leve introducción en la que vemos los eventos detonantes de ambos, hacemos un salto en el tiempo a cuando Mog intenta volver a su vida tras su tiempo en prisión y se da cuenta de que no es tan fácil como él quisiera, y tras una serie de eventos termina conociendo a Day. Para este punto, a pesar de que su duelo comenzó al mismo tiempo, ambos están en etapas diferentes del mismo, lo cual no es raro. El duelo no es algo que se pueda medir con una regla. Cada persona lidia con las situaciones de diferente forma, a su manera y a su tiempo. Mog se encuentra en la etapa de tristeza, extraña a su hermana, sigue sin entender los motivos tras la decisión que ella tomó, y es por esa razón que todavía no es capaz de dejar ir. Sin embargo, Day se encuentra en la etapa de negación. No usa un bastón de apoyo ya que no quiere que la gente se dé cuenta de su condición, misma razón por la cual no sale de casa y deja de contactarse con sus conocidos. También, Day se aferra por completo a la idea de un trasplante, convenciéndose a sí mismo de que todo esto es una condición temporal y después volverá a ser normal. El resto de la historia vemos a Day pasando cada una de estas etapas, ya que en comparación a Mog, que tuvo la compañía de Por-Jai en su proceso de duelo, nadie alrededor de Day realmente intentó entenderlo y adaptarse a su situación, y es con la llegada de Mog que Day realmente puede comenzar su proceso de aceptación. En medio de todo esto, nos encontramos con otros personajes que no tienen mucho trasfondo, pero sus historias nos ayudan a comprender mejor el camino de Day. Tenemos primero a Ji, la mejor amiga de Day, quien en cuanto se entera de su situación le ofrece su apoyo. No ve a Day como una persona ciega, ve a Day como un amigo que está pasando por dificultades. Lo comprende y lo ayuda en todo lo que puede, y es gracias a la reacción de Ji que Day realmente comienza a comprender que su condición no lo hace menos de lo que era antes. Por el lado contrario tenemos a August. Él era el compañero de entrenamiento de Day. August, al enterarse de la condición de Day, hace de todo para hacerlo sentir mejor. No tiene malas intenciones, pero sus acciones lo lastiman. Day lo interpreta como lástima. En comparación a Ji, que solo se adaptó a la situación y lo trató como siempre, August trata a Day como si fuese una persona diferente, dándonos 2 puntos de vista de la misma situación. Mi personaje favorito creo que sería el maestro Aon. Él es una persona completamente ciega quien vive su vida como todos los demás. Sale con amigos, corre maratones, incluso tiene citas. Son acciones simples, pero que Day no logra comprender cómo es capaz de realizar dado su condición. El maestro Aon es la clara representación de que las personas ciegas no son diferentes a todos los demás. Son solo personas que intentan vivir sus vidas de la mejor manera posible, como todos nosotros. Y eso es algo que Day también debe aprender de él. Por el lado de las subtramas, solo tenemos la historia de Night y Por-Jai. Night es el hermano mayor de Day, quien se siente culpable por la condición de su hermano, y Por-Jai es la mejor amiga de Mog, quien está a punto de convertirse en madre soltera. La historia de ambos va sobre las segundas oportunidades, Night intentando ser el hermano mayor que Day necesita, y Por-Jai una segunda oportunidad de confiar en alguien. Solo tengo un único problema con esta serie, y ese es el desarrollo de la relación, para ser más precisos, cómo desarrollan la parte final. Procedo a hablar con spoilers. Para esto voy a resaltar algo que dijo la mamá de Day. Ser un cuidador y ser un novio es diferente, porque cuando Mog era solo el cuidador de Day todavía tenían un poco de espacio entre ellos.
La relación entre ambos comienza de manera hostil, esto debido a la ira contenida de Day. No quiere a nadie cerca y eso incluye a Mog, pero este insiste en acercarse, más que nada porque es su trabajo. En los primeros capítulos podemos ver sus vidas fuera de las escenas que comparten juntos. Mog yendo a ver a Por-Jai o yendo al taller para ver el auto de su hermana. Y Day primero con el maestro Aun y luego con Ji y sus ex compañeros del equipo de badminton. Vemos las vidas de ambos, pero a medida que avanzamos y su relación se vuelve más fuerte, la vida individual de ambos comienza a diluirse. Las escenas de los protagonistas por su cuenta comienzan a ser menos, y las apariciones de los personajes secundarios se reducen cada vez más, al punto en que dejan de aparecer sin motivo y sin que logres darte cuenta de que ya no están ahí. La relación de ambos comienza a volverse codependiente. La serie llega a este punto de buena manera, no se siente forzado, justo como puede pasar en la vida real, no te das cuenta de cómo ocurre hasta que sucede. Llegados a este punto solo queda la separación de los protagonistas. Pasamos a una etapa en la cual ambos deben volver a encontrarse a sí mismos, redescubrir quiénes son realmente y así cuando vuelvan a encontrarse puedan amarse sin dependencia. Ese es el mensaje al que la serie quiere llegar, creo haberlo entendido a la perfección. Mi problema es que no creo que ellos lo hayan entendido. Tras la separación de los protagonistas, tenemos un salto en el tiempo de 3 años, tiempo en el que tanto Mog como Day siguieron con sus vidas por su cuenta, y sin mantener ningún tipo de contacto el uno con el otro, aunque esto cambia con el regreso de Mog debido a la boda de Por-Jai. El reencuentro de ambos se da de manera simple pero significativa, con pequeños detalles que recuerdan en cierto modo a todo lo que vivieron juntos en el pasado. Es un reencuentro bonito, pero la interacción entre ambos se siente igual que antes de la ruptura. No cambia la dinámica ni la actitud de los protagonistas. Se supone que pasaron 3 años, pero pareciera que solo pasaron 3 días. El gran remate de todo esto es cuando los protagonistas deciden volver a estar juntos. Day ha logrado su independencia y ahora vive una vida como solía hacerlo antes del accidente. Y por el lado de Mog, encontró su camino en la vida trabajando en Estados Unidos. Pero en comparación, Mog vuelve a dejar todo su futuro de lado por Day, siendo que ese fue el detonante de todo el conflicto en primer lugar. Se siente como si le hubiesen echado la culpa de todos los problemas a Mog, pero al final él no hubiese aprendido nada del problema. En ese momento se sintió como si solo una de las dos personas hubiese avanzado, y aun cuando la escena es muy bonita, se siente como si su relación se hubiese estancado en el mismo punto otra vez. Creo que la serie lo sabe, y para evitarlo toma un giro bastante predecible, pero la manera en que lo ejecutaron se siente como traicionar a la historia por completo. La manera en la que la serie se asegura de que Mog no vuelva a depender de Day es eliminar la razón por la cual ocurrió esta situación, y eso es volver a Day una persona normal. Pasamos de un diálogo como este. เดย์เขาไม่เคยมองตัวเองเป็นคนปกติอยู่แล้วครับเขาชอบพูดว่าคนปกติที่ไหนเขาใช้มือคำทางกันแต่ข้างในเขายังเป็นเดย์คนเดิมคนที่ยังอยากทำอะไรเองได้เหมือนคนปกติครับเดย์เป็นคนปกติครับแค่เขามองไม่เห็น a este otro. หนังสือ Last Twilight นับครั้งไม่ถ้วนผมได้แต่จินตนาการตลอดว่าถ้ามีชีวิตปกติมีจะใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นผมคิดไม่ออกหรอกชีวิตกลางมรสุมทำให้ผมลืมไปหมดแล้วลืมว่าชีวิตปกติของผม Vimos toda una historia en la cual vemos a un personaje volver a amarse a sí mismo luego de una tragedia. Lo vemos dejar de verse a sí mismo como una víctima y volver a su vida apreciando cada momento como nunca antes lo había hecho. Y todo este aprendizaje lo tiramos a la basura en los últimos 10 minutos de la serie. No digo que hubiese sido mejor dejar a Day ciego, pero creo que pudieron hacer un mejor remate. Con ese monólogo final por parte de Day, una parte de mí se sintió decepcionada, incluso como si todo este viaje hubiese sido una pérdida de tiempo. Recapitulando la serie unos días después, creo que exageré, ya no lo veo de esa manera, pero el sentimiento de decepción aún prevalece. Y eso es todo por el video de hoy, pero ustedes díganme, ¿ya vieron las Twilight? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pueden decírmelo en los comentarios. Por mi parte la serie me gustó, aunque no tanto como creí que lo haría. Primero por mi bloqueo BL, esa es la razón por la cual me tomó 3 intentos terminarla. Y segundo porque en medio de esos intentos me vendieron la serie como la mejor del universo y eso al final me hizo juzgarla con más dureza de lo que haría usualmente. Igual creo que la serie es buena, la construcción de la historia más o menos hasta el capítulo 9 o 10 es impecable y si bien el final tiene muchos tropiezos, la recomendaría a cualquiera que quiera ver una serie con una historia bien contada, con una linda química y una temática poco común. Mi recomendación solo sería que se salten la última parte del final, quédense con la escena del salón de bodas, en cuanto a la parte 4 no se pierden de nada. Esta serie sigue estando por encima de la media en cuanto a calidad,
Y no me sorprendería que gane uno o varios premios, incluso si se vuelve la serie favorita de más de uno. Lo entiendo porque la serie en sí es muy buena. Me gustaría verla en unos años y ya sin bloqueo BL de por medio. Quizás logre ver algo en ella que muchos vieron y tal vez yo no vi. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye. Y en el siguiente video tengo ganas de fangirlear, entonces vamos a hacer un tag.